Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante para entender cómo aprendemos y cómo se diseñan las metas educativas, las metas cognitivas, las metas de aprendizaje significativo y las metas relacionadas con la comprensión lectora. Todo eso está basado en las páginas 144 a 149 de la antología, pero lo vamos a explicar de manera clara y sencilla para que todos podamos identificar cómo es que se aplican estas metas en la educación actual. Lo primero que debemos comprender es que las metas educativas no solo consisten en memorizar datos o repetir información. La educación busca que los estudiantes desarrollen habilidades para pensar, analizar, relacionar información y comprender profundamente lo que están estudiando. Se trata de formar personas capaces de aplicar lo aprendido en su vida diaria y en los retos que enfrentan en el futuro. En primer lugar, tenemos las metas cognitivas, que se relacionan con los procesos mentales como la atención, la memoria y el razonamiento. Estas metas son fundamentales porque nos ayudan a organizar la información y a utilizarla de manera práctica. Después nos encontramos con las metas de aprendizaje significativo. Aquí la idea central es que el conocimiento no se quede aislado, sino que se conecte con lo que ya sabemos y con nuestra realidad. Aprender de manera significativa implica comprender y relacionar la información, no solo repetirla. Finalmente, tenemos las metas de comprensión lectora, que son esenciales porque la lectura es la puerta de entrada al conocimiento. No basta con leer palabras. Lo importante es interpretar, inferir y reflexionar sobre lo que se lee. Un estudiante que identifica la idea principal y las secundarias en un artículo o que logra inferir la intención del autor en un cuento está desarrollando comprensión lectora. Nuestra exposición está dividida en tres grandes bloques. Bloque 1. Metas cognitivas y procesos mentales. Bloque 2. Aprendizaje significativo y metas profundas. Bloque 3. Metas de comprensión lectora. Paso 3 y paso 4.
bloque hablaremos sobre las metas cognitivas, que son aquellas que buscan desarrollar habilidades mentales en los estudiantes. Estas metas son esenciales que permiten que el aprendizaje vaya más allá de la simple repetición de datos. Lo que se busca es que los alumnos aprendan a pensar de manera consciente, organizada y reflexiva, utilizando diferentes procesos mentales que les ayuden a comprender mejor la información y aplicarla en distintos contextos. La idea central de este bloque es que los estudiantes aprendan a deducir, razonar, buscar patrones, formar hipótesis y justificar sus ideas. Esto significa que el conocimiento no se limita a obtener una respuesta correcta, sino que se valora el camino que se sigue para llegar a ella. En este sentido, las metas cognitivas ponen énfasis en el proceso del pensamiento, en cómo se organiza la información y cómo se construyen las soluciones. Por ejemplo, cuando un alumno enfrenta un problema matemático, no basta con dar el resultado final. Lo importante es que pueda explicar cómo lo resolvió, qué paso siguió y qué razonamiento aplicó. De la misma manera, en una clase de historia no solo se trata de recordar fechas o nombres, sino de analizar las causas y consecuencias de los hechos, estableciendo relaciones entre distintos sucesos. Estas acciones muestran que el estudiante está desarrollando habilidades cognitivas, porque está aplicando razonamiento, deducción y análisis. Un ejemplo sencillo que ilustra este tipo de metas ocurre cuando un profesor, después de escuchar la respuesta de un alumno, le pregunta: ¿cómo supiste que esa era la respuesta? No está pidiendo repetir, sino explicar el proceso mental. Estas metas ayudan a que el alumno no se quede en la memorización literal, aprenda a comprender situaciones nuevas, aplique el pensamiento lógico, tome decisiones basadas en evidencia e identifique patrones en problemas o textos. Las metas cognitivas desarrollan una forma de pensar más profunda y eso prepara al estudiante para resolver problemas en la vida real, no solo en el examen. Bloque 1. Conceptos clave y frase guía. Hola a todos, vamos a adentrarnos en este bloque. La idea central aquí es que aprender no es solo memorizar datos, sino un proceso activo. Los conceptos clave nos dicen que el aprendizaje real consiste en 4 pasos: observar con atención, comparar elementos, formular reglas propias y, lo más importante, justificar sus razonamientos. Piénsenlo así, no queremos robots que repitan, queremos mentes que entiendan. Por eso el alumno debe ser capaz de explicar su proceso mental en 4 niveles. Primero, ¿qué observó? Es decir, ¿qué llamó su atención del problema? Segundo, ¿qué patrón encontró? ¿Vio algo que se repetía? Tercero, ¿cómo llegó a su conclusión? ¿Qué paso siguió? Y cuarto, ¿por qué cree que su respuesta es la correcta? Todo esto fomenta la metacognición. Y sé que la palabra suena compleja, pero básicamente significa pensar sobre lo que pensamos. Es darse cuenta de cómo funciona nuestro cerebro al aprender. Pongamos un ejemplo. Imaginen a un alumno resolviendo un problema de matemáticas. Si el alumno solo copia la fórmula y pone el resultado, no sabemos si entendió. En cambio, buscamos que el alumno diga algo como: miren, decidí multiplicar estos 2 números porque el problema me está pidiendo un área total y observé que tengo la base y la altura. Como la regla dice que base por altura es igual a área, entonces este resultado debe ser correcto, ¿no? ¿Notan la diferencia? Esa explicación muestra que realmente entiende el proceso y no es suerte. Para cerrar este bloque, quédense con esta frase guía. Las metas cognitivas buscan que el alumno piense, analice y explique el cómo y el por qué llegó a esa idea. No se trata solo de acertar a la respuesta, se trata de entender el camino para llegar a ella. Con esto claro, ahora sí pasamos a analizar el bloque 2.
Bloque 2. Aprendizaje significativo. El segundo bloque trata sobre el aprendizaje significativo. Este tipo de aprendizaje ocurre cuando el alumno conecta lo nuevo con los conocimientos que ya tiene. La idea central de esto es que para que algo se aprenda de verdad, tiene que tener sentido y relación con la vida del estudiante. Por ejemplo, si explicamos fracciones usando pizza, el alumno lo entiende mejor porque es algo que ya conoce. El aprendizaje significativo evita que el estudiante memorice solo para el examen y luego lo olvide. En cambio, busca que lo aprendido permanezca y pueda aplicarse. Para que esto ocurra, se necesitan de 3 factores. Número 1. La motivación. El alumno debe tener interés acerca de lo que se está aprendiendo. Número 2. Participación activa. Aprender no es solo escuchar, por lo que el alumno debe estar inmerso en lo que se está planteando. Número 3. Reflexión. Pensar sobre lo que aprendió y cómo lo puedo usar. Ahora sí que visualizarse utilizando lo ya aprendido. Yo les voy a hablar sobre las estrategias del aprendizaje significativo. Para reforzar el aprendizaje significativo existen estrategias muy útiles como los organizadores gráficos, mapas conceptuales, cuadros sinópticos o líneas del tiempo. Ayudan a visualizar ideas y relacionarlas con ejemplos reales y cercanos. Si el contenido se conecta con experiencias del alumno, el aprendizaje se vuelve más profundo. Actividades que promueven la comprensión, no solo ejercicios mecánicos, sino actividades que obliguen a pensar y relacionar la información. Un ejemplo sería que en vez de pedir al alumno copiar definiciones, se le puede pedir explicar en una situación usando lo que aprendió. Una meta significativa no busca que el alumno repita, sino que comprenda, relacione y transforme lo aprendido. Ahora voy a explicar el bloque 3, que habla sobre la comprensión lectora. Bueno, este tiene como propósito que nosotros podamos entender la idea de un texto. Este tiene 4 características muy importantes, que es la idea principal, las ideas secundarias, el análisis de detalles que complementan el contenido y también la reflexión sobre el propósito del autor. Para que lo podamos entender mejor, voy a utilizar como ejemplo el libro de McDonald's. La idea principal del libro es mostrar cómo McDonald's transformó la industria de la comida rápida mediante la innovación, estandarización y un modelo de negocios único, demostrando cómo una empresa puede cambiar globalmente la forma de producir, vender y expandirse en el mercado. Las ideas secundarias son conceptos que apoyan y profundizan la idea principal, como la visión empresarial de Ray y su insistencia en el control de calidad, también la importancia de la estandarización. Y por último vamos a pasar a la reflexión sobre el propósito del autor. El propósito del autor no es solo contar la historia de McDonald's, sino mostrar un caso de éxito empresarial que sirva como ejemplo de innovación en negocios. El paso 4 consiste en organizar la información. Esto se logra usando esquemas, tablas, mapas mentales o conceptuales, que permiten visualizar las ideas de forma ordenada. La meta es que el alumno pueda estructurar lo que leyó, lo cual facilita comprender con mayor profundidad, recordar información a mediano y largo plazo, relacionar conceptos nuevos con conocimientos previos, exponer ideas de manera clara, lógica y coherente, detectar qué partes no entendió para volver a revisarlas, identificar las ideas principales y secundarias. Organizar la información transforma la lectura en un proceso activo. No se trata solo de leer, sino de procesar, conectar y reconstruir el contenido con nuestras propias palabras. La frase clave es: organizar la información ayuda a convertir la lectura en un aprendizaje real.
En conclusión, en el campo laboral de la geofísica, las metas cognitivas a las cuales nosotros aspiramos a comprender la composición, la estructura y procesos físicos de la Tierra desde la superficie hasta el subsuelo y el núcleo, utilizando modelos cuantitativos para generar conocimiento y modelo del subsuelo. Estos son estudiar la estructura interna de la Tierra, determinar la composición y propiedades físicas de las diferentes capas del planeta, corteza, manto y núcleo. Comprender los procesos físicos, investigar fenómenos como el flujo de calor interno, las fuerzas gravitacionales, el campo magnético terrestre y la sismología. Modelar el subsuelo, utilizar instrumentos de precisión y ordenadores para crear modelos tridimensionales detallados de la geología profunda y superficial. Identificar y caracterizar recursos naturales, localizar depósitos de minerales, fuentes de agua subterránea, petróleo y gas natural mediante la medición de las propiedades físicas de los materiales del subsuelo. El objetivo de todos nosotros es desvelar lo que no es visible en la superficie, mediante la aplicación de procesos físicos, contribuyendo tanto al conocimiento científico fundamental como a la solución de problemas prácticos cruciales para la sociedad. La resolución de problemas de manera cognitiva nos permite tomar decisiones rápidas pero muy importantes, las cuales pueden determinar en un problema mayor o en una solución rápida y efectiva. Es importante reconocer y estimular este tipo de metas cognitivas para así solucionar problemas. En el monitoreo de un huracán, un volcán o sismos, el conocimiento para mandar una alerta de prevención es lo fundamental para salvar vidas. En la búsqueda de hidrocarburos, el cuidado de los recursos para determinar en qué lugar es el más adecuado para sustraer los recursos naturales. Todo esto engloba las metas cognitivas, las metas de aprendizaje significativo y las metas relacionadas con la comprensión lectora, ya que la comprensión lectora en nuestro ámbito laboral es fundamental para entender el problema o la situación en la cual está sucediendo. ¿Qué es el cognitivismo? El cognitivismo es una teoría del aprendizaje que surge cuando los psicólogos y educadores comenzaron a estudiar procesos más complejos del pensamiento, a diferencia del estudio de las conductas observables, las cuales son el objeto de estudio del conductismo, y en su lugar se centraron en los procesos cognitivos o mentales que se requerían para lograr el aprendizaje. El cognitivismo incluye todas aquellas teorías que se centran en el estudio de la mente humana para comprender cómo interpreta, procesa y almacena la información en la memoria. Es decir, el objetivo principal del cognitivismo es descubrir cómo la mente humana es capaz de pensar y aprender. El aprendizaje. Para el cognitivismo, el aprendizaje consiste en la adquisición y categorización de nueva información. Esta información se obtiene de interactuar con la realidad y se adquiere por medio de los sentidos. Una vez adquirida por los sentidos, la información se organiza creando nuevos conceptos o modificando los preexistentes. Por esta razón, el aprendizaje se considera como un proceso activo de asociación y construcción. El cognitivismo comparte varios de sus exponentes con el constructivismo, ya que la mayoría de ellos desarrollaron conceptos que aportaron a ambas teorías del aprendizaje. Los principales exponentes del cognitivismo son Piaget y Vygotsky. Piaget. Sus estudios se enfocaron en entender los cambios cualitativos que tienen lugar en la formación del pensamiento de la persona desde su nacimiento hasta su madurez, dividiéndolo en etapas. Los conceptos básicos de la teoría de Piaget son: estructuras cognitivas. Es el conjunto de esquemas mentales que tiene cada persona y que se forman con los conocimientos que ha adquirido. Organización. Es un atributo que posee la inteligencia de ordenar de cierta manera las estructuras mentales de cada persona para ser utilizadas de manera eficiente por el sujeto cuando la situación se lo requiera. Adaptación. Es la capacidad que tenemos de ajustar nuestras estructuras mentales a las exigencias del ambiente.
Dentro de la adaptación, Piaget maneja dos conceptos, asimilación y acomodación. Asimilación es cuando una persona adopta un nuevo conocimiento del medio ambiente para incorporarlo en su propia estructura. Acomodación se da cuando existe un cambio en la organización de nuestros esquemas mentales para responder a las demandas de nuestro medio. El equilibrio existe cuando utilizamos algunos de nuestros esquemas y funciona para resolver un problema. Los seres humanos tendemos a buscar el equilibrio, que se da cuando los esquemas mentales que ya tenemos nos sirven para enfrentar las nuevas experiencias. Cuando nuestros esquemas mentales no nos sirven para enfrentar un problema, se da en nosotros un desequilibrio, que es lo que nos lleva a modificar nuestros esquemas, es decir, a aprender. Vygotsky. La teoría de Vygotsky es conocida como teoría sociocultural. Él afirma que el conocimiento no se construye de manera individual, sino con la interacción con otros. Los niños nacen con ciertas habilidades mentales que Vygotsky llama funciones mentales inferiores, y con la interacción con otros se van convirtiendo en funciones mentales superiores. Vygotsky afirma que el lenguaje es la herramienta más importante para el desarrollo cognitivo, ya que permite al individuo la interacción con su entorno. Define la zona de desarrollo próximo como la brecha entre lo que un niño es capaz de hacer por sí solo y lo que puede hacer con ayuda. Existen otros autores que hicieron aportaciones muy importantes al cognitivismo, como por ejemplo Ausubel. Ausubel propone el concepto de aprendizaje significativo, como la organización e integración de la nueva información en la estructura cognoscitiva que ya posee el individuo, es decir, cuando un estudiante relaciona la información nueva con la que ya posee, reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este proceso. Brunner, que a partir de la teoría de Vygotsky propone el concepto de andamiaje, que consiste en el apoyo temporal de los adultos que proporcionan al pequeño con el objetivo de realizar una tarea hasta que el niño sea capaz de llevarla a cabo sin ayuda externa. Bandura, en su teoría cognitivo-social, afirma que los seres humanos aprenden a través de la observación, la imitación y el ejemplo de los demás. Su teoría tiende un puente entre las teorías conductuales y cognitivas del aprendizaje, centrándose en la importancia de la atención del alumno, la memoria y la motivación. Bloom propuso una taxonomía en la que se muestran 6 niveles de dominio cognitivo, desde el nivel más bajo, que es el simple recuerdo, hasta el más complejo, que es la evaluación. Ves que no es, regresas y vente por acá, porque el calzadón es... Ay, Mar. Ay. Conste que no fue mi culpa, yo estaba pegada al pizarrón. Ya estamos grabando. Oh. Luis
Luis, no se ve que estás haciendo nada. Pero no te vayas, espera todavía que... O sea, sí, vete, salte. Ya, pero, o sea, ya... Arlene, tú eres 4, ¿no? Bueno, va así, bien. 2, ya. Yo acción. No quiero decir acción. Se me olvidó boquear yo, perdón.